todos bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy es 21 de junio y hay muchas informaciones que nos preocupan a lo largo y ancho del continente. Ya hemos visto los estragos que se han generado en Colombia por el discurso del presidente electo Gustavo Petro. Hemos visto las informaciones que han generado en la apertura del mercado. Hay una fuerte caída de los valores en Colombia. Tras el resultado de las elecciones, Ecopetrol perdió más del 10% de la cotización, producto de que el presidente electo, el señor Gustavo Petro, ha anunciado en su programa Colombia Humana por Amor que lo que es la parte de las economías fósiles, las energías fósiles, no van a ser ya parte de sus prioridades. Obviamente, ante un discurso que apoya las energías verdes y que va a priorizar ese aspecto, pues los resultados son esos. Vamos a ver qué ocurre. También el dólar y, bueno, hay mucha preocupación en Colombia, pero también tenemos una muy mala noticia. Y es que en Ecuador existe un proceso en estos momentos en el que la democracia está en riesgo y lo ha señalado el ministro de la Defensa de Ecuador, que dijo que las protestas contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso pues tienen un efecto desestabilizador y que no saben exactamente cómo lo van a manejar. El ministro Luis Lara, en representación de las Fuerzas Armadas, ha hecho un llamado y una acción concertada de las personas exaltadas que impiden la libre circulación de los ciudadanos, que estas protestas ya tienen un tiempo y pues se han tornado bastante violentas, y el presidente Lasso, a través de su ministro de la Defensa, ha señalado que el gobierno está en peligro. Nosotros nos preguntamos, ¿está en peligro porque hay acciones sistemáticas, acciones preparadas por grupos externos e internos que buscan desestabilizar el Ecuador, que dicho sea de paso es uno de esos puntitos que todavía se mantienen azules cuando se muestran los mapas ideológicos? Es decir, estamos al frente de un proceso de desestabilización del llamado Foro de Sao Paulo. Se está deconstruyendo el sistema. Ya el caso de haber ganado la joya de la corona, que era Colombia, pues le da mucho avance a este tipo de organizaciones para seguir adelante. Ahora tenemos a Brasil, que es la próxima en la lista. Hoy quiero presentarles una conversación con un amigo que pues es bien formado y tiene una visión bastante completa de lo que está ocurriendo. Vamos a dividir esta conversación en 3 programas, ¿ok? Les prometo que en cada uno de ellos van a aprender muchísimo, porque él ha vivido la experiencia, tiene un bagaje académico muy importante que quiero compartir con ustedes. Creo que cuando uno consigue personas como Eli Arrieta, es importante dejar que ese bagaje cultural y esa visión que ha aprendido en función de su experiencia en varios periodos en otros países nos sirva como marco para entender lo que es la descomposición de los sistemas, lo que es el desmontaje de un sistema político y la construcción de uno nuevo. Uno habla de deconstrucción, la deconstrucción pues nos lleva a la eliminación de lo que existe y la creación de otro modelo. Nosotros estamos al frente de la deconstrucción del modelo occidental. Y ustedes lo ven en cada uno de nuestros programas, donde les presentamos expertos que les lleven conocimiento, y por eso nosotros les llevamos expertos que sean capaces de explicarle a ustedes como si estuvieran en una clase lo que es el proceso que estamos viviendo como seres humanos, como occidentales. Así es que hoy quiero que le presten mucha atención a Eli Arrieta. Hemos logrado contactarlo para que nos dé esta entrevista y espero que cada uno de ustedes aprenda algo, así como yo lo he hecho por años con Eli Arrieta. Bueno, para todas aquellas personas que deseen conocer un poquito más de la experiencia que ha tenido Eli Arrieta, en este caso que vamos a tratar en el día de hoy, les voy a compartir un link, un enlace de nuestro blog, de una crónica que hicimos hace un tiempo atrás y que pues fue una de las más leídas de la época, porque plantea una estructura
de lo que es el modelo, el sistema socialista, el sistema comunista y cómo ese sistema va envolviendo a la gente. Se los traigo hoy porque creo que lo necesitamos todos. Así es que antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, yo voy a pedirles que por favor se activen en el super chat. Estamos tratando de salvar nuestra ventana de información con ustedes y les pido por favor que nos dejen los comentarios. Los dejen los comentarios cumpliendo con las reglas de la plataforma de tal manera que no sean borrados. También les pedimos a todos los que les guste nuestro trabajo que nos regalen un like, que se suscriban a nuestro canal y que también hagan join, el botón de join que van a conseguir en la parte descriptiva de este programa, nos permite ayudar al equipo que hace posible Sin Filtros. Les pedimos que compartan estos programas con amigos y familiares para que poco a poco estemos abriendo más conciencia. Estamos trabajando para defender el sistema de libertades y el sistema occidental. Y solo lo podemos hacer despertando conciencias. Defender la libertad y la democracia es una tarea que nos hemos propuesto y nos están acompañando todos ustedes. Así que mil gracias y ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Eli Arrieta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. De verdad que es súper agradecida. Bienvenido. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Eli, ¿cómo se deconstruye un sistema? Y tu pregunta es seria, porque en principio la gente cuando es sometida al desmoronamiento de sus valores estructurales que sostienen la sociedad, quizás no se dé cuenta. Y esos procesos comienzan a aparecer a través de medias mentiras, las cuales se venden. Algunas sociedades culturalmente son más factibles de ser desconstruidas que otras. En el caso latinoamericano, por ejemplo, donde tenemos un pensamiento un poco apegado a lo mágico, por no decir que muy apegado a lo mágico, poco meticulosos al sistema y al orden, y pocos dados a la reflexión, esos procesos llegan por vías muy tramposas, donde la manera que políticamente te lo venden se fundamenta en grandes certidumbres sociales, injusticia, pobreza, donde los políticos de turno hacen de eso un acopio y te comienzan a vender la idea de un cambio por el cambio. Y tú sales corriendo detrás de ese cambio, lo persigues detrás de ese cambio, y luego que te cambian te das cuenta que estás metido en un camino peor que el que tenía antes. Verbigracia, Venezuela. Nosotros votamos por un cambio en un momento dado. Ahora que estamos viviendo el cambio, estamos horrorizados. Porque la revolución y los procesos, sobre todo los discursos que vienen de la izquierda, porque la izquierda en eso ha hecho acopio maravilloso del populismo, de las medias verdades, y las medias verdades son más peligrosas que una mentira directa, te envuelven poco a poco, y ahí se sufre un proceso de alienación tremenda. Hay un proceso de ideologización. Generalmente todos estos procesos políticos, ya sea Corea del Norte, ya sea la ex Unión Soviética, ya sea Cuba, están cargados de un proceso de ideologización tan grande, y el exceso o la ideología sufre o te causa al ser humano una castración de la mente. De tal manera que una mente que no puede reflexionar y que se le prohíbe preguntar y cuestionar, es muy fácil que sus valores estructurales sean desmontados. Y como la democracia es muy sensible, es muy delicada, es fácil objeto de crítica, porque todo el mundo tiene la oportunidad de participar. Y en ese juego de poder, las sociedades, el hombre común es el que queda más desvalido ante las grandes estructuras que se van manifestando. Y en última instancia, la política como tal, cuando pasa a convertirse en un gran negocio, los intereses de la gente son los que menos importan. Poco rato tú descubres que te han arrebatado una cantidad de valores, una cantidad de condiciones, porque la democracia es también un juego social en el mejor sentido de la palabra. Cuando te empiezan a cercenar ese juego, que tú descubres que ha sido reducido a un cuadrículo pequeño, ya de repente es muy tarde. Y es cuando definir cuáles son los límites que yo no voy a permitir que pasen. ¿Cuál es el nivel mínimo de orbe ético, de dignidad, en lo cual yo no voy a permitir que sea atacado? Lo que tiene que definir el individuo. La democracia también la defiende el individuo. Es una construcción diaria, permanente. No es algo que está hecho de antemano. Es una cosa construida con el vivir, en el respeto, en el reconocimiento del otro, en la libertad, en la construcción de convivencias. Eso tiene dificultades, pero justamente cuando crecemos en las dificultades, en la diferencia, la democracia se consolida. El sistema de bienestar posible se consolida. No hay que darlo por hecho. Por eso hay que estar muy atento a lo que está ocurriendo hoy en día. Y el ejemplo es venezolano, como le arrebataron una cantidad de derechos y ahora lucha por rescatarlos,
cuando has sido cercenado en sus valores vitales, donde la vida en Venezuela vale muy poco. Te puedes morir simplemente porque no tienes una aspirina con qué comprarla, porque una aspirina puede costar más que el salario de un mes. Un medicamento puede costar más que el salario de un mes. En ese caso, Eli, y quisiera que nos explicaras con lujo de detalles, porque este programa no lo están viendo los venezolanos, lo están Correcto. viendo personas de todo el mundo que se preguntan cómo se vive en Venezuela y cómo los venezolanos, porque muchos han implantado narrativas que dicen que los venezolanos se la dejaron, ¿no? Que los venezolanos aceptaron perder todo sin luchar, cosa que nosotros intentamos cada vez aclarar que no fue así. Y quisiera que te refirieras, por ejemplo, al caso de las naciones, donde deciden ir por el cambio y conociendo y a sabiendas de que ese cambio va a generar una realidad muy parecida a la venezolana, a la cubana, a la nicaragüense, etcétera. Porque quiero que hablemos un poquitito de Colombia, pero adelante con la primera pregunta. Bueno, para el individuo, para la persona que escucha que no es venezolano, primero que todo, Venezuela llegó a esto no de un día para otro, llegó en un largo proceso. Y hay varios capítulos que podríamos ir señalando que nos condujeron a esta situación. Una de ellas es la profunda desconfianza que el venezolano empezó a tener en sus instituciones, tanto políticas como las instituciones que sustentan el sistema democrático, que eran de por sí débiles o endebles mucho antes que llegara el difunto al poder. Pero antes que llegara el difunto al poder, ocurrió un hecho vital a mi modo de ver, una opinión muy personal, que comienza a decirnos por dónde podía ir esto. Cuando el intento fallido del 4 de febrero, la insurrección militar, si usted observa la actitud, por ejemplo, el que luego fue presidente de la República, Rafael Caldera, su discurso el día del Congreso ese día fue un discurso patético. Allí había que decir una sola cosa, defender la institución. Eso no se hizo. Es más bien, se montó sobre la cresta de la ola y promocionó una idea que lo lleva al poder y que después desemboca en la ganancia en llegar al poder el difunto, que comienza ya el largo proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que el proceso de deterioro venezolano vino mucho antes de la llegada de Chávez al poder. Llega Chávez, se le va de las manos, porque lo que más grave del caso es que todo el mundo aquí persiguió quimeras, uno y otros, perseguimos quimeras. Y en esa persecución de quimeras, obviamente lo que te vas a estrellar es contra el hambre y la pobreza. ¿Qué ocurrió? Ocurrió un profundo deterioro de la destrucción de las instituciones del país. Entonces, cuando las instituciones se destruyen, ya tu Estado de Derecho queda altamente endeble, porque no tiene forma organizada ni legal de acceder a los reclamos y a los reajustes que la democracia se hace sobre sí misma. La democracia se reajusta, se recompone en la medida que haya instituciones eficientes, instituciones que no estén al servicio de la ideología de poder, instituciones que no están al servicio del partido de poder. Un ejemplito, cuando a ti te venden la idea del partido cívico-militar. Eso es suicida para la democracia. Eso es suicida para la democracia. Lo que pasó en Venezuela. Compramos esa idea bajo una farabullada de pensamientos sobre revolución, justicia, que no era nada, porque ellos han demostrado ser los más constructores de injusticia que otros. Y después de eso, aparte de ese desmontaje institucional, comienza entonces el desmontaje de los procesos económicos. La democracia y las libertades funcionan también cuando tú tienes libertad económica, libertad política. No puedes hablar de una libertad sin la otra. Las tres forman un conjunto. Eso fue poco a poco cercenándose en Venezuela. Y la gente, en vista de soluciones inmediatistas, porque, bueno, había un dinero, porque la renta petrolera daba para mucho, la gente decía sí a todo. Bien, eso no va a pasar, que no va a ser igual. Pasaron los años, la renta petrolera sirvió para enriquecer los bolsillos de una camarilla, de un pequeño grupo que abusó, hicieron cuantiosas fortunas corruptamente logradas a expensas del pueblo, a expensas de beneficio para la gente. La gente dejó de interesar. Para la revolución, el caso de la revolución bolivariana, la gente no importa, la gente no interesa, la gente solamente interesa en la medida que es un usufructo del voto para presentarle al mundo un rostro de democracia que no tiene, un rostro de democracia que no existe, porque la democracia es algo más que simplemente vayas a votar. Entonces esa continua y permanente erosión de valores institucionales creó un individuo que hoy, una sociedad que hoy ha producido más de casi 7 millones de inmigrantes en pocos años.
La realidad de un venezolano es que tú llegas al hospital y te mueres, como dije hace un momento, simplemente porque no puedes comprarte el menor medicamento. Ni siquiera en los hospitales, en las funciones públicas, instituciones públicas en la cual por mucho tiempo se podía disponer de eso. No, no puedes. Hoy, por el caso, para citarte números, la canasta básica está en el orden de los 470 y pico de dólares. Y el salario mínimo es de 25, 130, un bono de 130 bolívares. Es decir, 20, 25 dólares mensuales. Ya con eso le puede dar a la gente que no vive en Venezuela una idea de cómo vive el venezolano. Tú puedes comer, pero si comes no puedes moverte en el tráfico. Si te mueves en el tráfico no puedes comer. Si compras una medicina no puedes comer. Si te compras un par de zapatos, sencillamente ese mes pasarás hambre. Así reducido, resumidamente, eso es una idea de la realidad venezolana. Ahora, para concluir, se está vendiendo y la gente se está comprando la idea de que hay una mejoría. Eso es falso. Falso. Existe una entrada de divisas producto de la economía negra, de la economía del capital especulativo que nace de los negocios ilícitos que el sistema ha construido en la gran red de corrupción internacional, que es una super red de corrupción mundial, que escapa a la imaginación del común de las personas. Y a raíz de todo ese negocio, que obviamente con las situaciones y las diferentes políticas fiscales en las cuales el régimen está siendo observado, hay un dinero que se está quedando aquí que conforma una economía negra y que tú lo ves en esas pseudo mejorías, pero esa superficialidad y periferia. El núcleo sigue siendo intacto e inamovible. Carencia, pobreza, corrupción, más que corrupción, delito. El Estado venezolano es un Estado fallido, delictivo en su estructura. En ese caso, Eri, quiero pedirte que le expliques a la gente, porque uno de los modelos que se ha utilizado a lo largo de los últimos tiempos, y hablamos de siglos, para, si se quiere imponer el poder omnímodo, es exactamente desmoralizar a la población. Desmoralizarla con el ánimo también de que se genere a través de diversas estrategias el miedo, que inmovilice a la gente, y también la reducción de todas las posibilidades de desarrollo profesional y económico, de tal manera que haya una permanente dependencia del Estado y así poder manejar el control de esa población. Los poderosos lo hacen a menudo a través de diversas vías, y con el desarrollo de la técnica y de las grandes tecnologías, pues se ha visto en estos momentos una especie de ingeniería social casi perfecta. Lo podemos ver en países como China, por ejemplo, donde la ingeniería social le permite al poder omnímodo ubicar a la gente, saber qué hace y qué no hace, y si te portas de acuerdo a lo que yo quiero que hagas, entonces tendrás un premio, pero si no lo haces, entonces serás castigado e inclusive con la pérdida de la vida. Los regímenes latinoamericanos también tienen esa misma característica y lamentablemente para muchos están siendo tutelados por grandes como China, Rusia e inclusive el mismo Irán. Adelante. Bueno, hace unas semanas, unos meses, ha circulado un estudio sobre ese proceso que tú indicas. Evidentemente, la sociedad venezolana ha sufrido un desgaste moral y psicológico. Los reportes y las indicaciones de algunas ONG que se dedican a estudiar sobre eso indican que tú lo debes tener a mano y que la gente quizás es muy fácil conseguirlos, indican un deterioro y un debilitamiento de la resistencia moral. Pero aún así, dos últimas encuestas aquí en Venezuela te señalan algo interesante. La encuesta de Megaanálisis que ocurrió, que fue en abril, y la última que pude observar, que fue la de Seguias, te están indicando que un 70 a un 80% de la sociedad rechaza el régimen. Lo rechaza. Por supuesto, hay otros números que también son peligrosos. De tal manera que, a pesar de ese agotamiento que hay, esa poca predisposición aparente de salir a la protesta, en lo interior de la gente hay un rechazo. Y sí, las condiciones a un llamado electoral en condiciones equilibradas, éticas, se da, el régimen sería aplastado. Es decir, el régimen todavía goza de un 25% de aprobación dentro de los cultores de la secta, de los seguidores de lo que llamo la Grey. Para mí esto es una secta y no uso la palabra completa por no caer pesado. Los seguidores de la secta son un 25%. Eso es un capital político bueno todavía, pero incapaz porque a pesar de haber huido, de haber salido del país 7 millones, estamos hablando de un 70 a 80% de rechazo completo. A pesar de ese señalamiento de agotamiento,
Por supuesto, ese agotamiento se da cuando tú convocas una protesta y a la gente se resiste a protestar por miedo y sobre todo por la poca identificación que la gente tiene ante la posibilidad de que la protesta surta algún efecto. Porque también ocurre el efecto contrario. El exceso de protesta también fortalece el régimen. Porque cuando hay una protesta y el régimen reprime violentamente, aunque parezca absurdo, eso fortalece el régimen porque da la apariencia de un gobierno fuerte, de un Estado poderoso, donde la sociedad queda disminuida, donde el hombre en su derecho vital queda reducido, queda empequeñecido frente al poder omnímodo de ese Estado. Eso es cierto que está ocurriendo en Venezuela, pero tenemos una sociedad que bien que mal, vivió un proceso de ciertas libertades democráticas y aún así, en lo interno de la conciencia venezolana, esos valores están permanentes. Y fíjate, después de 20 años, con todo el abuso, con toda la manipulación mediática, esa que tú has dicho, y las otras que vendrán que no conocemos, te digo, hay un 80% de rechazo al régimen, lo cual te indica que en el corazón de venezolanos quieren un cambio. Y para concluir, las últimas encuestas, las que te acabo de nombrar de Sellas, lo dice claramente, es una respuesta tanto a la oposición como una respuesta al régimen. Ambos están en muy mal ojo, muy mal vistos por la sociedad venezolana porque no se sienten representados ni por uno ni por el otro. Ahora, ¿cómo se va a procesar eso tanto en el régimen como en la oposición? No puedo decirlo, pero sí es un elemento importante porque el pueblo venezolano está apostando a gritos por un cambio. Ahora, no va a ser un cambio a ciegas como se hizo en el 1989 o 90 cuando votamos por el difunto, que fue un cheque en blanco, un tirarnos al precipicio esperando que una deidad mística, mágica nos recatara y nos llevara al cielo. Eso no va a ocurrir. Por eso Venezuela es más prudente, más comedido en su mayoría. Okay. Eli, ¿qué es perder la libertad y qué significa recuperarla? Perderla es muy simple. La puedes perder en el acto de ir a la urna. Recuperarla puede ser que tengas que perder la mano que llevó el voto a la urna. Y cuidado si no la vida de la persona que votó. Tú puedes perder la libertad de muchas maneras. Es muy costosa. Y como las cosas muy valiosas, como decía el refrán popular, o dice el refrán popular, el buen perfume viene en vasos pequeños, pareciera que no le diéramos la importancia a esos pequeños hechos que nos pueden conducir a los grandes desastres. La libertad, que es un valor en el ser humano desde tiempos remotos y que hoy se consolida en un ejercicio democrático posible en la medida en que el hombre es capaz de entender que él es en la medida en que ejerce su libertad. Ahora, muy fácil perderla, es muy simple. Una pequeña firma, un pequeño voto puede secuestrar tu libertad. ¿Cómo la vas a recuperar cuando le has dado el poder a alguien que necesita que tú carezcas de libertad para poder sostenerse el régimen? Ahí empieza el problema. Y cuando eso se hace, el camino es duro, largo, y quizás pasen muchísimos años antes que tú puedas respirar una cosa distinta. ¿Cómo recuperarla? Descartando la vía de la violencia, descartando la vía de la violencia per se, no hay otro camino que la organización popular. Lo que podemos ver la organización real de la gente, la organización real de la gente. Si el poder ha estructurado una red, el poder corrupto, quiero decir, ha estructurado una red de dominio, la respuesta viene algo parecido, estructurar una red de defensa, de trabajo y de reflexión. En pocas palabras, cambiar la conversación, primero que todo, cambiar la conversación en la cual el régimen te quiere meter. La libertad comienza cuando tú empiezas a hablar de forma diferente, porque esa conversación en forma diferente va a disparar emociones diferentes y es en esa emoción donde tú puedes revertir el proceso de secuestro, donde tú puedes revertir eso, donde en el primer momento tú vas a poder ejercer tus acciones cívicas, porque que bien que mal el régimen, por muy estructuralmente opresor que sea, le va a tocar mostrar una imagen, siempre va a haber una rendija por muy chica que vea, y es en esa rendija donde tiene que penetrar el poder popular, esa fuerza que ha surgido de la organización que permita cambiar. En Venezuela hace unos meses están circulando algunas entrevistas de John Magdaleno, que quizás tú la conoces, donde hace unas aclaratorias perfectas. Ahí tienes la respuesta a eso, sin dar muchas vueltas. Es justamente esa organización mínima, un porcentaje mínimo de la sociedad organizada,
haría simbrar las bases del régimen, pero las haría simbrar hasta el punto tal de que se desmoronarían. Pero si no hay esa organización es muy difícil. Si no hay el acopio de la gente organizada en comunidades, asociación de vecinos, centros de trabajo, es imposible, porque el régimen tiene todo el campo abierto, porque siempre vas a estar desestructuradamente organizado. Y por supuesto, allí te manipulan y te reprimen con facilidad. Muy importante eso que estás diciendo, porque yo creo que los cambios estructurales o no de las sociedades deben venir de la gente, de la sociedad civil, de la sociedad civil consciente del papel y el rol histórico que pueden cumplir en el proceso de transformación. Recordemos los casos que han ocurrido a lo largo del siglo XX. No nos vayamos al siglo XIX o al siglo XVIII para no complejizar este asunto. Pero en el siglo XX nos han dejado experiencias que son ricas para entender. Por eso yo siempre le digo a todas las personas que nos llaman, que nos buscan, la historia tiene un rol fundamental. Ustedes tienen que conocerla. Y cómo la sociedad a veces se neutraliza por intereses, por ideologías, por posiciones políticas y por apasionamiento o manipulación deliberada que acometen entre ellos los medios de comunicación. Hoy en día las redes sociales nos están llevando a otra etapa en la que el individuo tiene más información, pero está más desinformado. Un individuo que no lee sino más de 280 caracteres, que los libros son un objeto para estar en un anticuario. Todo eso nos ha generado consecuencias graves, pero es importante recalcarlas nuevamente. Quiero agradecerle a nuestro buen amigo Eric Arrieta por haber aceptado esta entrevista que la hemos hecho con una serie de dificultades propias de lo que ocurre en los países donde se paraliza el sistema productivo, donde no hay entrada, sino de productos y de ideologías externas. Otro día vamos a hablar con Eric y les prometo que no va a ser muy lejos, lo vamos a tener nuevamente acá, porque él tiene muchas experiencias que contarnos y yo creo que son muy útiles para que ustedes, los que nos están viendo en estos momentos, entiendan el proceso en su más profunda dimensión. Así que quiero agradecerte una vez más, Eli, y darte la bienvenida a nuestra nueva entrevista que va a ser en los próximos días. A ti, Meigor, agradecido. Para mí es un honor poder conversar contigo y con tu audiencia. Hay muchas cosas que decir sobre Venezuela, sobre todo ahora que hay tantas cosas candentes como la recién elección colombiana, que va a ser tocada también en su punto, en su momento. Y bueno, para mí es un orgullo y una honra. Gracias, gracias. Así es, porque la próxima entrevista con Eli vamos a hablarle a los colombianos. También le damos a los chilenos, a los peruanos y a los brasileños. Pero eso lo haremos en esta próxima emisión que les prometo va a estar muy, muy en breve. Por ahora nos despedimos. Quiero recordarles que Sin Filtros forma parte de la red de apoyo canino que apoya pues a todos los programas que existen no solamente en Venezuela, donde hacen una labor extraordinaria, sino también estamos apoyándolos en Polonia y en Ucrania y en cualquier país. Así es que únanse a la red y juntos salvemos vida. Los dejo con el mensaje de la RAC. Muchísimas gracias a todos y en particular a nuestros moderadores que han hecho un trabajo extraordinario en la moderación de los comentarios. Nos vemos pronto. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.